Gracias, Elimar. Bienvenidos nuevamente a Última Palabra. Un tema del que hemos estado hablando hace mucho tiempo es de Physicians Correctional. Si usted no lo recuerda, en su hogar, esta fue la entidad que dejó libre a este hombre que se hizo pasar por parapléjico, que luego salió, asesinó a una mujer. Más allá de eso, es la misma entidad que durante el ciclo electoral la gobernadora dijo que les iba a cancelar el contrato. Ahora, a 6 meses de haber llegado, el pasado mes, el secretario del Departamento de Corrección le anunció a esta empresa que les quedaba, miren, 30 días, una notificación que según el contrato era la que procedía para que entonces pudiéramos pasar a buscar una compañía que hiciera el trabajo. Ahora, miren, esto que está aquí, la demanda que le ha llegado al gobierno por parte de Physicians Correctional. Y podríamos entrar aquí a hablar de todos los detalles a los que ellos están argumentando por los cuales no se puede cancelar este contrato, pero lo que es revelador es como ellos del saque dicen, mira, esto todo es discrimen político. Básicamente el gobierno está molesto porque nosotros apoyamos a Pierluisi en su campaña. Y yo creo que es extremadamente revelador el que una empresa saque una cosa como esta a la luz pública, porque al final del día nos muestra en gran medida cómo se otorgan muchísimos contratos en Puerto Rico. Ayer mismo lo discutíamos con la gobernadora Jennifer González. Le preguntábamos, ¿en Puerto Rico se ha convertido en algo normal que el que tiene padrino se bautiza? Al final del día, los contratos se están otorgando por los méritos, por una competencia justa entre los diferentes proveedores. ¿O tenemos contratos que se están otorgando porque hay firmas de cabilderos ejerciendo algún tipo de influencia, o porque hay personas con llaves al gobierno, o porque hay donantes que compran su acceso al gobierno antes de que entre en el poder? De todo esto y más vamos a estar discutiéndolo en el día de hoy aquí y veremos quién sale con la última palabra. Ellos están trancándose a que no se extienda el contrato, a no suplirnos y literalmente dejar a Puerto Rico oscura. No puede ser que tengamos una junta por siempre. Yo tengo la oportunidad de sentarme a valorar cada uno de estos contratos, a entrevistar personas y le digo, como le dije al secretario de Salud, muchos de estos contratos apestan en la forma en que fueron otorgados, en los procesos de subastas o no subastas que se dieron, cómo se otorgaron, y me preocupa que la contratación del gobierno se esté dando a modo de que quien tiene padrino se bautiza. O sea, que todos estos contratos irregulares, el pueblo puede tener la confianza. Lo van a ver. Bueno, ayer discutíamos con la gobernadora este mismo tema. Hoy está con nosotros Francisco Párez, el secretario de Hacienda, y Humberto Mercader, el subsecretario de Desarrollo Económico y Comercio, para que discutamos no solamente esa entrevista, sino otras incidencias. Bueno, ¿qué les ha parecido? La gobernadora dijo que iba a cancelar este contrato. El secretario les dio una notificación y ahora Physicians ha demandado, pero el argumento es, básicamente, esto es político porque apoyamos a Pierluisi. Sí, yo en cuanto a los contratos por servicios profesionales, el jefe de agencia tiene bastante discreción a la hora de seleccionar, así que yo le auguro a los demandantes que van a un proceso judicial donde van a estar en la rueda de abajo. Hay que ver qué argumentos esbozan. Presumo que el Estado esbozará unos argumentos mucho más robustos que persecución política y se dilucidará, pero sí reconozco que en el proceso de selección de servicios profesionales el jefe de agencia y el Estado tiene bastante discreción. Y lo menciona de paso, yo creo que hay unos argumentos muy fuertes porque solamente se habla del caso de Hermes Ávila, pero aquí ambas auditorías del UTI Corp, en cuanto a auditorías médicas, revelaron patrones deficientes de administración por parte de Physicians Correctional, así que ciertamente el Estado va a tener un argumento sumamente fuerte. De hecho, estas fueron las expresiones ayer de la gobernadora en cuanto a este contrato en específico. Ahora en verano estamos revisando muchas de esas contrataciones. Por eso has visto la cancelación del contrato de Physicians Correctional, que fue un elemento discutido en la campaña. Que ahora van a los tribunales. Bueno, pueden ir a los tribunales y alegar lo que quieran, que Santa Claus les quitó el contrato. Physicians no puede hacer como hacen los restaurantes cuando los cogen con cucaracha, que dicen bajo nueva administración, abren una nueva compañía y vuelven a licitar. El asunto aquí es que el secretario de Corrección, que es una persona diligente, ex juez, ha hecho todo el proceso y se ha dado cuenta que en efecto hubo negligencia y que hubo incumplimiento de contrato.
Que muchas ideas le estoy dando a los restaurantes que comen con cucaracha. Miren, la realidad es, ¿cuántas veces no hemos visto compañías que llevan un mes de incorporadas y se llevan subastas como esta? ¿Existe la posibilidad de que Physicians simplemente vuelva, cree unas nuevas unidades y vuelva a competir en una subasta como esta? Siempre es una posibilidad. Yo lo poco que he conocido del secretario de Corrección me parece una persona seria. Pensaría que él va a poder establecer un proceso para que sea transparente, para que puedan medir y ver este tipo de situaciones. Siempre es posible, pero si se establece un proceso adecuado, pensaría que van a poder detectar esto. De nuevo, yo a veces peco de esperar lo mejor de la gente. Yo lo poco que he conocido del secretario de Corrección, creo que es una persona seria, creo que la gobernadora, esto ha sido un tema tan y tan discutido públicamente que pensaría que la gobernadora no se va a tomar un riesgo de que algo así pase, porque si algo así pasa, tú vas a estar aquí al próximo día dándole por la cabeza, ¿verdad? Y yo creo que ellos van a querer evitar eso. Y en el proceso de elección de proveedores de servicios, cuando son entidades jurídicas, las agencias típicamente reciben información de quiénes son los principales oficiales y quiénes son los accionistas, por regla general. Así que a mí me sorprendería que una selección sea de esa naturaleza, donde básicamente sea un sucesor similar al que le cancelaron el contrato. Lo que pasa es que hay veces que hay entidades de las que uno no se entera quiénes son los dueños. Sí, definitivamente, puede haber de todo. De acuerdo. Bueno, dentro de esto, ustedes ambos tuvieron posiciones de alta jerarquía en el gobierno de Puerto Rico. Y yo quiero abordar específicamente un tema que trabajé con la gobernadora y es la de el otorgamiento de contratos irregulares o ilegales. Quiero que escuchen lo que ella dijo de los contratos heredados y cómo los va a evaluar antes que entremos a cuál fue la experiencia de ustedes y cómo podríamos trabajar con esto. Adelante. La gente allá afuera puede tener la confianza de que si estos contratos fueron otorgados irregularmente se van a cancelar. Ya se cancelaron, ya se están cancelando algunos de ellos. Mi pregunta es si este tipo de práctica va a continuar o usted le va a poner un cese a estas prácticas y que el nuevo director, si quiere, pueda adjudicar esta subasta adecuadamente, pues hubo quedó número 14 en la subasta y la eliminaron y después le adjudicaron el contrato. Bueno, estamos hablando nuevamente de cosas que nosotros heredamos. Y yo no voy a estar permitiendo aquí que interese, porque yo tenía este contrato hace 10 años, pues me toca seguir con el mismo contrato. Si esa era la práctica antes, yo le prometí al pueblo de Puerto Rico buen manejo de los recursos del Estado. Ella dice que son contratos heredados. El secretario de Salud acaba de firmar ese contrato. Sí, eso me pareció curioso. ¿Cómo uno puede heredar un contrato que uno suscribe con un nuevo proveedor de servicios en julio 2025. Y que ya el exsecretario de Salud dijo abiertamente, yo no firmé ese contrato porque entendía que debía ir a subasta, y ahora lo firmaron sin una subasta. Lo firmaron sin una subasta, lo firmó el secretario actual y él lucía está muy orgulloso en decir que lo había seleccionado sin un proceso competitivo. En la experiencia de ustedes, ¿todavía está esta práctica rudimentaria en el gobierno donde los contratos se otorgan por el padrino que tengan? Mira, en mi época, cuando el gobernador Pierluisi ganó, él emitió una orden ejecutiva donde obligaba a hacer un proceso de selección, un proceso competitivo para contratos de servicios profesionales en exceso de $250,000. Eso ocurre en el proceso. En el Departamento de Hacienda incluso teníamos una hoja de evaluación donde esporádicamente o periódicamente se hacía una evaluación de esos contratistas, pero también reconozco que las agencias tienen mucho criterio o un criterio amplio a la hora de seleccionar proveedores de servicios profesionales. Yo coincido, yo creo que todas las agencias, o la mayoría de las agencias tienen bastante criterio en la selección. Yo por eso, ¿verdad?, escucho cuando le preguntaba a la gobernadora, probablemente la gobernadora no necesariamente tiene que estar al tanto de todos los contratos de las agencias, porque son cientos de agencias con cientos de contratos, ¿verdad? Obviamente hay unos contratos mucho más grandes que otros, donde hay siempre más intereses y siempre va a haber gente cabildeando por ellos. Creo que es natural, pasa en todas partes del mundo, siempre que haya los procesos, los controles, para poder tener la transparencia de esos procesos, pues que cabildee el que cabildee, pero si los procesos están, es como dice Paco, ese proceso de subasta por todo contrato por más de $250,000, lo tenemos que seguir sí o sí, así que, y tenía que ser público, así que sí. Pero la Contralora se sentó aquí y no recordaba esa orden, de hecho. Sí, y de hecho, los controles internos llegan hasta cierto nivel. Yo siempre digo que los controles internos no necesariamente regulan la carifresquería. Claro. Cuando ya dos personas se ponen de acuerdo para evitar cumplir con protocolos y procesos, pues se hace más difícil tener controles internos adecuados que puedan impedir que dos carifrescos entren en una negociación. Eso siempre puede ocurrir.
y ese riesgo siempre va a estar. Por eso es fundamental el proceso de selección de los jefes de agencia y de los equipos de trabajo debajo de esos jefes de agencia y de quién se rodea el gobernador a nivel de fortaleza para que no ejerzan presiones indebidas sobre la operación del Estado. Quiero reiterar, estoy totalmente de acuerdo con eso. Si tú tienes un mal jefe de agencia, tienes un jefe de agencia que está dispuesto a hacer chapucerías, que está dispuesto a hacer otras cosas imprudentes, pues podrá haber los mejores procesos, pero él siempre va a poder hacerlo porque hay una cierta discreción, cierto poder dentro de la agencia para manejar su presupuesto, para contratar por servicios profesionales, que hace que pues, puedan hacer cosas que estén mal. Imprudentes sabemos que tenemos varios ya. Así hay. Bueno, gracias a ambos. Además, la Junta de Control Fiscal estuvo hoy ante el Ojo Federal rindiendo cuentas. Hoy en Directo al Punto discutimos lo que allí ocurrió. La Junta de Control Fiscal dio cara hoy ante el Congreso de Estados Unidos. ¿Qué pasó allí? Robert Mujica dijo que New Fortress amenazó con cortar el gas si no se le aprobaba un contrato exclusivo por 15 años. Según él, fue una estrategia de presión al gobierno para forzar la firma del contrato. Según el comisionado residente Pablo José Hernández, cuestionó los gastos y la estadía de la Junta. Sacó a relucir el contrato de 20.000 millones con New Fortress y logró que admitieran que en 9 años no han presentado ni un solo presupuesto balanceado. ¿Quién tiene el control sobre nuestras decisiones energéticas? Bueno, ya estamos aquí con la licenciada Anabel Torres Colbert, abogada y analista, aquí en Directo al Punto. Anabel, cuéntame, ¿qué te pareció esta vista donde Robert Mujica estuvo exponiendo? Hubo una serie de preguntas sobre un tema relacionado no solamente a la labor de la Junta, sino también al sistema energético. Mira, eso último que dices me parece que era obvio que iba a ser una parte fundamental de la vista. Pero de entrada yo quiero eliminar dos asuntos. Yo creo que ya se elimina del panorama estas, ¿verdad?, leyendas urbanas de que hay posibilidad que la Junta se vaya ya mismo, de que de alguna forma se va a enmendar promesa o que estamos más cerca de que eso pueda ocurrir. Allí quedó establecido que previo a que se te culmine el proceso de quiebra con prepa, la Junta no se va para ningún lado. Allí no hubo un indicio de que la Junta se vaya a ir, no se discutió ni de otra cerca. parte, aclaró una vez más, porque uno escucha a todos los políticos, cada vez que entran a la gobernación logramos presupuestos balanceados. Lo han celebrado todos los años. Todos los años se celebra, este año sí que sí. Y allí se dejó claro que este sería el primero si es que lo dejan balanceado. Exactamente, que es importante, porque ayer escuchamos a la gobernadora que también lo puso como un triunfo, y será un triunfo en la medida que cuando se acabe el año y se audite, en efecto quedó balanceado. Pero de hecho es una confesión del gobierno de que es el primero, si es que nos colocan el primer año de cumplimiento. Porque al principio siempre están balanceados, pero al final se desbalancea y empezamos nuevamente. Por lo tanto, quedó establecido eso, que aquí no hay ninguno. Y también quedó otro elemento que para mí es importante, de que el mismo Mujica dice que sí, hay unos requisitos de promesa para que se vaya a la Junta, que incluye lo de los 4 presupuestos balanceados, que Puerto Rico pueda entrar a los mercados, pero que incluso hay otros elementos que son importantes. Por lo tanto, ¿qué te dice aquí? Que hay cosas que no están establecidas concretamente y que es obvio que en su momento dado va a tenerse que presionar a la Junta, porque ellos pueden seguir entrando, ¿verdad?, definiciones que no surgen, pero que ellos entienden que deberían haber surgido para o creando nuevos requisitos para perpetuarse, incluyendo el que dijeron hoy, que era, hay que crear los mecanismos para que esto no vuelva a ocurrir. No es solamente reestructurar acceso a los mercados de los 4 presupuestos, hay que dejar los mecanismos, porque de lo contrario, al otro día esta gente vuelven a la quiebra. Así es, algo que es totalmente poco previsible, porque los humanos somos humanos y los gobernadores o los funcionarios electos también. Sin embargo, yo quiero entrar al tema medular. Para muchos sorprendió que Mujica abiertamente, allí en el Congreso, que estas vistas, aunque no pase nada, sí es importante que se den, porque uno tiene una manera de fiscalizar después lo que se dijo. Dijo que lo que ocurrió con New Fortress hace unos días atrás fue una amenaza, y que cumplieron la amenaza cuando mandaron a retirar la barcaza, y que todo eso fue producto de la molestia del contrato que se estaba negociando para la generación de emergencia y que la Junta había detenido. Y yo tengo que aquí preguntarme, porque en mi segmento de ayer en Pelota Dura yo dije que dejaba sobre la mesa que si cuando aquí había mucha indignación de la gobernadora, del SAL de Energía, hasta de la Junta, con lo que había pasado con New Fortress, si iba a ser un antes y un después, y que no quería pensar que después de todo lo que pasó, estaban negociando todavía con ellos. Pues fíjate, ¿qué sale a relucir de la vista de hoy con el director de la Junta y también del gobierno? Que a pesar de todo lo que pasó, de mucha gritería, que eso es un delito, que yo no lo voy a permitir, etcétera, están sentados en la mesa
para arreglar el contrato que la Junta para paró. arreglarlos y darles un monopolio por 15 años y 20 mil millones de dólares. Y yo te pregunto a ti, si tú dices abiertamente en el Congreso que una compañía te amenazó, que es una conducta delictiva, tú entiendes que es prudente, que es razonable, que es buen uso entrar en negociación con esa misma compañía que tú estás aseverando que cometió una conducta delictiva. La incongruencia, tanto de las expresiones del director de la Junta como de los funcionarios electos, me parece una cosa inconcebible, porque con el que te amenaza o que puede hacerte daño, uno no entra a negociar para temperar los requisitos. Y eso es lo que pudimos ver de todo lo que pasó hoy, y ya veremos qué pasa después, pero ahí están las expresiones. Totalmente de acuerdo, Anabel, gracias por estar con nosotros. Aún queda más de última palabra. Cuéntanos, Iván, que tenemos al regreso. Gracias, Alexandra. Bueno, vivimos en una sociedad con alta criminalidad y como si fuera poco, ahora existe una nueva modalidad de robo. El robo, mira, en silencio. ¿De qué se trata? Te lo decimos al regreso.